Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Vamos a dar inicio a un episodio más de Coaching en Tacones y vamos a poner nuestra cortinilla para dar inicio, por favor. Buenos días, buenas tardes. Hola, hola, estamos aquí con ustedes, muy contentos, muy contentas, porque hoy queremos hablar de algo que todos vivimos en algún momento de la vida y es volver a empezar. ¿Qué tal? Y antes que nada quiero agradecerle a mi compañera y amiga Andy un episodio más. Muchas gracias Hola. por estar, Andy. Y bueno, pues a veces elegimos el cambio, otras veces el cambio nos aparece en el camino, pero la verdad es que empezar de nuevo se vuelve como, siempre viene como acompañado de incertidumbre, pero también de miedo, ¿no? Y de la posibilidad de descubrir una versión de nosotros que aún no conocemos. Y por eso hoy nos acompaña una mujer cuya historia es un recordatorio de esto, de que siempre es posible reinventarse. Rocío, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación y abrirnos una parte de tu historia. Muchas gracias a vosotras por dejarme compartir las experiencias de mi vida. Gracias, Rocío. Estoy segura que tu experiencia y lo que nos compartas nos va a tocar a muchas. Espero que sí, espero que así sea. Bueno, pues para quienes no conocen a Rocío, bueno, ella es diseñadora de interiores. Y en realidad hoy no nos viene a hablar de diseño de interiores, en otro momento la vamos a invitar para que nos hable de eso, pero hoy nos viene a hablar de ella, de una historia de vida, de ella, de cómo es esto de volver a empezar, porque ella es un ejemplo fiel de estos cambios y cuando escuchamos la frase volver a empezar, Rocío, ¿qué significa eso para ti? Bueno, es partir de un momento en el que quedas sin nada y crees que te vas a hundir. Crees que no vas a poder salir, no ves nada más que un agujero negro, pero miras, al final hay siempre un puntito de luz y tú tienes que volver a creer en tu capacidad de volver a ser feliz, de volver a luchar. Eso siempre está ahí y nunca hay que perder la fe en que tú tienes esa capacidad, aunque haya momentos en los que realmente no lo ves. Pero tú miras al pasado y tú sabes que en otros montones de ocasiones lo has superado. Luego tienes que tirar muchas veces de tu pasado o de las experiencias de otros para saber que sí vas a salir una vez más, ¿no? Ok. Oye, te escucho y percibo serenidad. ¿Siempre fue así? No tanta, yo era una persona muy nerviosa y proactiva, como dicen ahora, pues porque yo tenía un trabajo de muchísimo estrés. Fue uno de los motivos por los que decidí eh, prejubilarme y hacerlo de una manera paulatina. Yo tenía mucho estrés porque era un trabajo en el cual no dependía de mí, ¿no? O sea, todo lo que estaba en mi mano era perfecto, los tiempos de entrega los cumplía como hiciera falta, pero había una serie de profesionales a los que yo no podía controlar. Y esos momentos eran de mucha tensión porque el cliente se enfadaba y entonces no pagaba. Y si no pagaba, no solo es que yo no cobrase, que ya era duro, sino que no cobraban todos aquellos profesionales que tenían que mantener a sus propias familias. Aquellas situaciones eran realmente estresantes y ahí tengo que reconocer que no era tan serena como soy ahora, que estoy felizmente retirada.
Rocío, sabemos que tu historia comienza con una pérdida muy importante. Perdiste a tus padres siendo muy Sí. pequeña. ¿Cómo te marca esa experiencia a la mujer que eres hoy? Pues mira, eso me marca, en primer lugar, yo era la pequeña de 12 y me marca porque mis dos hermanos mayores fueron los que me hicieron de padres. En ese sentido, yo aprendí a sacrificar algo en función de algo que fuera más importante, a sacrificar algo que yo deseaba, y, pero hacerlo, bueno, pues sacrificio para el bien de otras personas, eso. Por otro lado, aprendí algo muy importante y fue, a pesar de un drama, a pesar de una crisis, a pesar de una pérdida gravísima, uno puede ser alegre y positivo. Yo jamás en mi vida viví un drama, nunca. Yo veía muy buen ambiente, todo el mundo tenía ilusiones, aprendí muchas cosas, aprendí también la austeridad, por muy grande que sea el sueldo, si tú tienes que repartir entre 12, es muy difícil que tengas mucho, ¿no? Y esa austeridad me ha venido muy bien en mi trabajo, y he sido empresaria, he tenido mi propio estudio, pues porque a veces te va muy bien y a veces estás muy abajo. Y si ya estás entrenada en este camino, pues bueno, sabes hacerlo, no te desesperas, ya conoces las reglas, ¿no? Por otro lado, aprendes también generosidad y aprendes independencia. Cuando eres muchos hermanos, tú no pueden dedicarte a ti todo el tiempo. Tú eres uno más entre 12. No pueden estar pendientes de lo que te pasa, si te han quedado con las señas, no pueden. Entonces tú al final aprendes eso, que eres uno más, te hace generoso, y luego por otro lado aprendes independencia, lo cual es importantísimo, por lo menos en mí, a lo largo de toda mi vida, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Tú resuelves tus propios problemas. Son cosas muy importantes que yo he aprendido de mi infancia. He vivido muchas, muy importantes. Oye, Rocío, si te sientes cómoda, ¿podrías hablar de esas personas que te ayudaron? Sí. Mira, en realidad me ayudaron todos mis hermanos, pues pero porque en casa había un ambiente de ayuda mutua y de muchísima unión. Pero hubo dos personas en concreto que fueron mi hermano mayor, que tenía entonces 20 años, y la siguiente hermana, que tenía 19. Y esos realmente para mí cumplieron el rol de padre y madre que yo necesitaba y que cada niño necesita. Yo tenía solamente 2 años, ¿no? Y entonces sí que tuve perfectamente el rol de mujer y el rol de hombre. Y recuerdo de cada uno de ellos una frase muy importante, además de muchísimas. Yo recuerdo el primer desengaño amoroso que todos tenemos en la adolescencia, que hacemos un drama, que lloramos. Y yo me acuerdo que me dijo ella, te prometo que vas a ser feliz, estate segura. Y yo pensé, Dios mío, si esta mujer, con lo que ha vivido, con el desgarro, con el deshacerse de sus sueños y con todo, me dice que voy a volver a ser feliz, es que lo voy a volver a ser. Si uno es capaz de ser feliz después de ese golpazo, yo también voy a volver. O sea, esa experiencia para mí me marcó. Y luego de mi hermano mayor, cuando decidí montármelo por mi cuenta, él me dijo, mira, Rocío, estoy muy orgulloso de ti, pero tienes que saber que tú vas a comer ostras y vas a comer patata hervida. Eso es un negocio, vas a estar aquí, luego vas a estar abajo. Tienes que asumirlo y si no lo asumes, no seas empresaria, ¿no? Y cada vez que me pasaba me acordaba de él. Pero ¿sabes qué pasa? Que como yo había aprendido a vivir en la austeridad, pues es que cuando estaba abajo tampoco era tan terrible y además sabía manejarme muy bien en la austeridad, pero es que además sabía que yo iba a salir. Por lo que me había dicho mi hermana, tú vas a salir, vas a volver a ser feliz. Entonces esas enseñanzas, aparte de otras muchísimas, me han ayudado mucho en mi vida personal y profesional, mucho. Esas dos frases fueron fundamentales en mi vida. Wow, a mí se me hace un nudo en la garganta. Yo no sé a ustedes quienes están escuchando, pero es que yo quiero hacer un preámbulo aquí, si me lo permiten, porque yo Rocío la conocí en mis clases de inglés, ¿no? Y entonces, eso que dice de que es súper colaboradora, gregaria, ¿sabes? Ella hizo el grupo de WhatsApp no solo de mi grupo, sino de todos los que he estado.
Y a mí, algo que yo admiré desde el día uno de ella es el tiempo que ella ha estado estudiando inglés, ¿no? O sea, que lleva mucho tiempo estudiándolo, jamás lo que ella dice, ¿no? Jamás se queja o dice, ay, no, esto lo hago muy mal. No, al contrario, ¿eh? ¿Cómo busco perfeccionar? Me manda información, mira, vamos a hacer esto, vamos a mejorar, mira, con esto vas a mejorar la comunidad. Entonces, este pensamiento que yo le decía alguna vez cuando nos sentamos a conversar fuera de la clase, ella y yo dije, es que la tenemos que invitar a Coaching en Tacones, porque es una mujer que con su historia de vida te transmite mucha pasión, muchas ganas y yo le decía, es que tienes un pensamiento positivo nato, pero ahora que veo, ¿no? Y que escucho, porque esto no lo sabía, estos mensajes que su hermana Claro. le dejó, ¿no? Y sin querer, Andy, no sé, pero yo veo aquí tantas cosas de coaching, ¿no? Totalmente. Estaba en un grupo de estudio de coaches, justamente antes de pasarme para acá, para esta sala, y hablábamos de eso, que nos convertimos en el relato que los demás, o que nosotros, o que los demás cuentan de nosotros. Y entonces, qué importante rescatar estos mensajes, sobre todo si somos adultos, los mensajes que damos a los niños. Y aquí está el Mm, ejemplo vivo de cómo una chiquita recibe mensajes diferentes, ¿no? En lugar de decirte, ay, la vida es dura y no, te prometo que vas a ser feliz. Y a esa edad no lo dudas. sí, Entonces, qué poderoso Totalmente. caminar por la vida con esos mensajes desde ahí, ¿no? Porque yo recordaba a mi papá como a los 4 años, a mí me dijo, cuando hablaba de escuela, me decía, tú siempre vas a estudiar todo lo que quieras y siempre vas a poder ser lo que quieras. Y nunca lo he dudado, ¿no? sí, 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 Fantástico. Exacto, sí, entonces sí. qué poderoso todo esto. Muchas gracias por traerlo, Rocío, porque creo que quien te escuche podría, quizá a veces podemos empezar a recuperar, ¿no? ¿Qué sí nos dijeron? Porque seguramente algún Claro. mensaje por ahí había ahí y cómo lo podemos empezar a construir para, para generar esta identidad de quienes somos ahora, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y luego yo recuerdo, ¿no? En pláticas que he tenido contigo y una que me pareció súper interesante cuando decides emprender, que justo ahora estabas hablando de que tuviste tu propio estudio. Definitivamente hay decisiones que cambian completamente el rumbo de vida. Y en Mira. tu caso, pues esta fue una de ellas, ¿no? ¿Cómo nace esa Sí. inquietud, Rocío? Pues mira, yo comencé a trabajar en un estudio no muy grande y bueno, yo quería crecer y quería aprender y quería que mi jefa delegase en mí para ir cogiendo responsabilidades. Eso nunca ocurrió, entonces yo me quedé como estancada. Además de eso, el sueldo era muy bajo. De alguna manera eso te está minimizando, ¿no? Mi trabajo no vale nada, por eso me pagan poco, no tengo más responsabilidad porque no valgo. Entonces tu autoestima se te destroza. Y en esos momentos dije, no, esto no puede ser así. Yo quiero crecer, yo quiero aprender. Entonces en aquellos momentos era muy difícil irme porque no tenía nada, pero me fui. Me fui y me fui con miedo, pero luego quedé muy satisfecha. Salí de ahí prácticamente con nada porque tenía trabajo de una empresa muy importante, pero 3, 4 veces al año. Entonces me acerqué a esa empresa a trabajar como fija, me contrataron, pero decidí no, una vez más, no quiero jefes, no quiero limitaciones, no quiero que me pongan un cristal. Y de ahí me marché. Y me acuerdo que mi jefe me dijo, mira, Rocío, pensábamos hacerte fija. Eso es unas palabras muy serias. Y dije, no, no quiero estar fija, quiero empezar con lo que tengo y con lo que puedo. Y así empecé, y empecé con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha fe en mí misma. Pero en ese momento me di un poco la cabeza y el corazón y ahí estuvieron muy equilibrados, ¿no? Las ganas, la ilusión por un lado, pero por otro lado estaba la cabeza diciendo, vamos a ver qué pasa aquí en el futuro, ¿no? Acabas de rechazar un trabajo seguro, un sueldo de para siempre, ¿no? Pero bueno, bien, en resumen la experiencia ha sido muy buena
He tenido momentos duros, pero ha sido muy bueno. Oye, Rocío, hablabas de miedo y Mm. mucho, eso puede parecernos a todos algo natural, pero ¿cuál era el principal miedo? ¿Qué te daba más miedo al decidir dejar un trabajo fijo y dedicarte a emprender? Bueno, pues ese consejo que me dio mi hermano, ¿no? El de las ostras y las patatas. Era, voy a ser capaz de sobrevivir por mí misma, porque en mi vida ha habido una constante muy importante, siempre ha sido la libertad y la independencia. Entonces, ¿cómo yo voy a ser independiente, si no consigo mantener un salario medio que me permita hacer gastos de las cosas fundamentales? Ese era mi miedo fundamentalmente, es no poder ser independiente, ¿no? Y eso, aquello fue duro, ¿no? Porque había momentos muy malos, pero bueno, eso fue mejorando, la cartera de clientes va creciendo, como bien sabéis, es un boca a boca, y aquello, bueno, fue mejor. Pero ese era mi miedo, era fundamentalmente mi miedo ha sido siempre, o mi leitmotiv ha sido siempre independencia y libertad. Mm. Tienes muy claro esos valores, Sí, independencia y libertad. Y fíjate, cuando uno hace este tipo de cambios tan drásticos, ¿no? A veces, y luego tienes problemas que van surgiendo, de repente uno piensa, "Ay, ¿me habré equivocado? ¿O por qué? ¿En qué momento decidí hacer esto? ¿Te pasó a ti?" sí, me pasó, sí. Ya. Me pasó, pero seguí adelante. Vamos a ver, es que yo ya había tomado esa decisión, yo ya estaba inmersa en ese mundo y ya no podía ir para atrás, ya estaba metida ahí, ya tenía mis clientes, ya tenía mis proveedores, ya tenía, claro, había muy malos momentos en los que no se cobraba, por ejemplo, o Sí, había una cosa que me pasaba mucho, yo de pronto hacía un proyecto, ganaba muchísimo dinero, pero yo no sabía hasta cuándo tenía que alargar ese dinero. Yo no sabía si el próximo proyecto iba a venir en 2 meses o en 2 años. Entonces dices, claro. bueno, mire, tengo este dinero, ¿hasta cuándo? Y esos momentos eran los duros, ¿no? Hasta que venía un nuevo proyecto y ya. Pero eso fue muy duro, eso fue muy duro. Me pasó en algunas ocasiones, pero era un poco de inestabilidad, un poco de inestabilidad. Oye, ¿y qué fue lo que te ayudó a seguir adelante? Pues mi lucha. Yo he sido tremendamente luchadora desde pequeña. He Mm. sido muy, muy tímida. Y para no perderme la vida, tuve que superar la timidez, porque la timidez te deja escondido en un rincón. ¿Sí? No haces nada, no hablas en público, no esquías porque te ven, no juegas al tenis porque te ven, no bailas porque te ven. Un montón de cosas porque te ven. Yo mi trabajo, pues si hubiera sido muy tímida, tampoco lo hubiera mostrado. Y tienes que luchar, o sea, es que si no, no sales de nada. Yo tengo un recuerdo muy tonto, pero ahí es donde yo noté la primera vez que me enfrenté a mi miedo. Yo tenía 13 años, entonces empezaba a ir a las discotecas, a mí me gustaba muchísimo bailar, pero era muy tímida. Y yo no me quería poner en mitad de la pista porque todo el mundo te veía, ¿no? Pero se me movían los pies. Y entonces ahí me enfrenté a mí misma y me dije, no, sales y bailas. No quiero perderme la vida. Me gusta mucho esta vida. No me la quiero perder. Y ahí fue el primer recuerdo que tengo yo de mi lucha contra la timidez. Y ahí sí, como en muchas otras cosas. Ok, la Wow. timidez. No, no, adelante. No, es que eso, la timidez y como, sí, otra vez, hablamos aquí otra vez de coaching, ¿no? Como tú Exacto. decides un paso adelante, no, a ver, esto es mío y me hago cargo y seguimos, con todo y miedo, con todo y timidez, con todo y la Exacto. historia que estoy contando, que me vean. Qué fuerte, ¿eh? Pero al mismo tiempo creo que valiente. Y a veces Exacto. parece que los actos de valentía son casi, casi con la espada y voy a conquistar No, el... No, no, es este pequeño paso de voy a bailar, no me quiero perder la vida. Implica todo un movimiento de mucho coraje, de mucho valor. Claro, Qué impresión. absolutamente. Es impresionante. Y cómo estos pequeños pasos después Claro. te dan para
te dan experiencia, te dan base para poder Sí, solventar grandes sí, problemáticas, Sí. como, sí, como la que tú viviste después tuviste una etapa en donde económicamente se vino una situación difícil, un momento difícil sí, económicamente. ¿Nos quieres sí. contar un poco de eso? Sí, mira, yo estaba entonces con mi marido, nos llevábamos estupendamente bien. Con la crisis de los años 2008 se vino abajo, él era multimillonario, vivíamos en una situación magnífica, pero hubo una crisis y nos quedamos sin nada. Pasamos de vivir en una casa espectacular a vivir en un apartamento de 50 metros cuadrados, a vivir con un coche utilitario, cuando habíamos tenido coches de los mejores hoteles, los mejores viajes, y nos encontramos prácticamente con una mano detrás de otra. Estuvimos tirando de mis ahorros durante 6 años. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo sobrevivimos? Pues mira, nos queríamos muchísimo y en esas situaciones, si tienes un apoyo tan cercano, a veces cada uno vas cambiando el rol. A veces uno es el brazo fuerte, a veces es otro el brazo fuerte. Por otro lado, su familia, él venía de una familia muy humilde y yo venía de una familia donde había aprendido austeridad. Por distintos motivos, los dos vivimos con muchísima dignidad aquella situación, ¿sabes? Pues porque estábamos hechos a eso, ya habíamos aprendido esa lección, ¿no? Y luego, por otro lado, aprender a utilizar nuestros recursos ante la adversidad y ante lo imprevisible, porque aquello fue imprevisible completamente, o sea, y además era increíble, o sea, nunca pensábamos que podíamos haber caído tan bajo, ¿no? Pero aprendes un montón de recursos que también aprendes como empresario, como empresario tienes un montón de imprevistos, muchos, y tienes que bregar con ellos, ¿no? Y eso es un poco las cosas que nos ayudarán a salir adelante de esa situación. Oye, Rocío, y con esa etapa y todo lo que dices que viviste, fueron 6 años, dices, ¿no? Sí. No fue. ¿Qué recursos que no fueron económicos descubriste en ti? Bueno, descubrimos ellos, porque éramos ambos, estábamos muy unidos y estábamos a la par, ¿no? Descubrimos la capacidad de disfrutar con poco. Aquí nosotros decimos ser feliz con 2 de pipas. Ser feliz con 2 Ok. de pipas, eso es disfrutar con una aceituna. Entonces tuvimos que hacer ese ejercicio, porque claro, tú estás acostumbrada a comer ostras y ahora tienes que aprender a ser feliz con una caña. Y entonces vuelves ahí a lo que hablábamos antes, ¿no? Empezar de cero y empezar a disfrutar de una caña, de tener que ir en metro en vez de ir en coche, y aprendes un poco a volver a disfrutar las pequeñas cosas de la vida. En la vida en general, momentos muy importantes, tanto buenos como malos, son muy puntuales, no duran mucho. Sin embargo, el día a día es todo el largo de tu vida, no son cosas muy pequeñas, una que te pone de mal humor, pero es pequeña, pero otra que es un paseo con el perro o una charla con una amiga, que no son grandes cosas, pero todas esas cosas hay que saber valorarlas. Y aprendes a valorarlas después de haberte llevado un golpe y decir, esto es lo que hay, yo no voy a volver a ser así. Tengo que aprender a ser feliz de nuevo. Y Ok. así es. Yo lo había probado ser feliz. Y no me resisto a no volver a serlo. Yo sé que lo voy a volver a ser, porque lo he sido y me gusta. Claro, qué importante. En ese camino que fuiste descubriendo con él, ¿hubo alguna creencia que transformaste o que tuviste que cambiar para salir adelante? Bueno, no fue en el fondo, una vez más tuve que darme un empujón a mi autoestima. Cuando tú eres una persona tímida, la autoestima es muy delicada y a la mínima se viene abajo, enseguida. O sea, es toda la gente que es segura por naturaleza, pues siempre lo tiene ahí, siempre le aparece. Cuando eres una persona eh, tímida, estás ahí como en una cuerda haciendo equilibrio, ¿no? Y entonces ahí sí que tuve que volver a coger las fuerzas de mi pasado y decir, bueno, esto he superado cosas peores, luego esto lo voy a superar y
tengo que creer en mí, tengo que tener la fe de que voy a poder con esta situación de una manera digna, ¿no? Y eso es lo que descubrí de nuevo, algo que había mantenido, pero que tuve que volver a rehacer. Es duro y para las personas que son tímidas no les va a gustar, pero uno se pasa toda la vida peleando con la autoestima. Es tremendo, tienes altibajos, ¿no? Pero es una lucha, hay que aceptar que es una lucha que dura toda la vida, si quieres avanzar, ¿no? Porque Oye, surgen muchas situaciones, sí. Tú hablas mucho de que eres tímida y eres tímida. Yo no sé, Andy, pero a mí no me transmites timidez. Yo Qué lo era, importante. era muchísimo. Lo que pasa que ya te digo, yo pasé mi vida luchando. El primer recuerdo que tengo es con 13 años, ¿no? Entonces tenía que luchar, yo tenía que hablar en público de pronto, presentar un proyecto en público, tenía que presentar mis proyectos a mis clientes, a lo mejor en una empresa y todo eso. Yo no me podía paralizar, yo no podía decir, no, este logotipo no lo hago porque luego voy a pasar por una reunión. No, yo me metía en las cosas, además era incapaz de decir que no. Me decía, oye, Rocío, ¿haces esto? Y decía, sí. Y luego llegaba a mi casa y decía, ¿dónde te has metido? ¿Cómo has dicho que sí? ¿Y ahora qué haces? Y ahora no lo sabes hacer eso. Ni te cuento la cantidad de veces que me ha pasado. No con todos los trabajos, pero con algunos en concreto, que además no eran exactamente de interiorismo, sino que a lo mejor eran de maquetación o de diseño gráfico, que los conocía por la escuela, pero no los dominaba tanto. Llegaba a casa y decía, tú estás tonta, pero ¿dónde te has metido? Y al final salían, ¿eh? Al final salían porque soy exigente y tiendo a ser muy perfeccionista y entonces estaba las horas que hiciera falta y al final salían, sí. Claro, fíjate, aquí ya cuando hablábamos de empezar de nuevo, y me encanta porque a veces el empezar de nuevo no es tan visible como cambiar de una profesión a otra. Y a mí me encantaría movernos a este lugar, ¿no? Que finalmente el empezar de nuevo fue pasar de la timidez al, a la visibilidad y creo que eso es todavía más poderoso y acompaña a todos los otros procesos y, y este juego de la autoestima, efectivamente, qué fuerte suele ser. Yo sí le creo que pueda ser tímida, porque, por ejemplo, a mí poca gente me cree que soy introvertida. Yo realmente soy introvertida. Y entonces cuando que, ¿cómo? Sí, o sea, sí te creo. Bueno, te Sí, toca miren, tenemos desarrollar un eso. rol, ¿no? Claro. Claro, Tenemos, creo que eso en común las tres, porque yo también no soy, o sea, la gente me dice, bueno, y lo he trabajado, ¿eh? Me gusta mucho sí, relacionarme, pero también tengo un lado donde me gusta aislarme, ¿sabe? sí, Entonces, como, no sé cómo llamarle a eso, pero tengo como ese lado. Entonces, también lo entiendo, porque la gente no me lo cree, o sea, sí, pero yo digo, exacto. bueno, pero lo he trabajado. Y me siento muy identificada con lo que estás diciendo, Rocío, porque yo también he tenido que hacer cosas con miedo, pero creo que es esas ganas de superación, Sí, de ponerte esos retos que sí, incomodan, que realmente te mueven, porque en el fondo creo que tenemos esa hambre de vivir esas experiencias, ¿no? Claro, exacto, exacto. claro. Maravilloso. De Y vivir bueno, cosas nuevas, ¿no? Y que te motivan y que te resulte, que son retos. Yo creo que los que sí, somos así, o yo por lo menos, a mí me gustan los retos, aunque digas, "Jo, qué incómodo, qué miedo, que no sé qué", pero a mí las cosas fáciles me claro, aburren. Yo sí. necesito, tal vez porque soy apasionada y porque soy artista también, y esas cosas te mueven, ¿no? Y entonces, el reto. Yo, las obras en las que he trabajado mejor, donde he tenido mucho éxito, ha sido las obras donde eran realmente un reto. Y era un reto complicado, ¿no? Y eso. Necesitas mucho nivel de autoestima, pero eso a la vez se va realimentando según realizas el trabajo, ¿no? Cuando tú empiezas a Claro. trabajar, empiezas a ver que eso mejora, que eso sale bien, te vas animando, entonces vas cogiendo más seguridad y aportas más y bueno, creo que es importante esos retos. A mí es complicado, pero me gustan, me gustan.
Es eso, es eso. ¿Y qué tal si te dijera que si hoy pudieras regresarte unos años, qué consejo le darías a esa Rocío más joven? Pues mira, en primer lugar le diría que no fuera tan exigente consigo misma y como consecuencia con los demás, porque eso suele ser así. Es, aunque sea tirar piedras contra mi propio tejado, en el fondo es una actitud valiosa, que es no reconocer que somos humanos y que tenemos defectos y que hay en algún tema en el que patinas y no se te da bien. Entonces tiene que ser todo perfecto, perfecto. Entonces en ese sentido también eh, implicas a los demás, ¿no? Yo le diría eso y le diría que estuviera más serena, que no pasa nada, que todo un montón de cosas a las que le das importancia luego tampoco la tienen. Y sobre todo hay algo que es mucho importante, y es que no piensen tanto en lo que otros piensan de ellas, nunca piensen tanto en eso, y que no, y que sean capaces de no negar unas exigencias de personas ajenas. Y que a veces, y sobre todo las mujeres, por desgracia, estamos obligadas de alguna manera, estamos enseñadas a complacer expectativas ajenas o a no tener asertividad, ¿no? Tal vez hacemos mucho lo que otros quieren sin estar convencidas y nos están haciendo daño, ¿no? Entonces yo eso se lo diría a la Rocío del pasado, porque fueron temas que me influyeron bastante, bastante. Y eso forma parte de una educación de esta sociedad, que por desgracia todavía las mujeres nos exigen esa parte, no más que a los hombres, nos lo exigen. Y eso se lo diría, sí. Ahí sí volvería para atrás a decirle, bueno, guapa, tranquilita. Sí, eso me lo ha enseñado la vida. Oye, Rocío, hoy podrías decir, ¿cuál sería hoy tu, tu definición de éxito? Pues mira, mi definición de éxito es el que tengo hacia mí misma. El orgullo, o no, por llamarlo de alguna manera orgullo, que tengo sobre el éxito de poder decidir lo que quiero hacer. Pero no es éxito social. Para mí el éxito es mío. Es, yo he conseguido esto, he luchado por esto y ahora tengo éxito. Cara, a mí me da igual lo que piensen de fuera. Es igual, es lo que sé yo, ¿no? Eso es muy importante. Es haber conseguido hacer tus principios, tus creencias, tus valores, tus prioridades cara a ti misma, y es lo que a mí es lo que me hace sentirme satisfecha. Qué bonito, me encanta. Y bueno, la verdad es que casi estamos llegando al cierre, pero siempre hay personas que nos escuchan, ya sea ahorita o posteriormente, porque queda grabado este programa. Y seguramente que hay quienes están considerando dejar un empleo, volverse independientes, o que se les presenta un cambio de vida, ¿no? Que es empezar otra vez de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles? A ver, yo les daría por un lado que tienen que trabajarse mucho la autoestima, que tienen que tener mucha fe en su propia fuerza, que tienen que aplicar mucha ilusión, muchísima, porque la ilusión mueve montañas. Y que tienen que visualizar cómo van a ser. O sea, no es qué miedo tengo, no. Ahora imagínate cómo sería si tú consigues lo que tú quieres. Imagínatelo. Entonces, en base a eso, tú vas pensando, te vas animando. Por otro lado, que no cesen en la lucha. Lucha. Yo, para mí ha sido básico en mi vida y es lo que he superado muchísimas cosas gracias a luchar. Y por otro lado, que tengan paciencia, que no se impacien, porque muchas veces es lo quiero conseguir ya y no. Mucha lucha y mucha paciencia. Las cosas al final llegan. A lo mejor tú te has planteado un 10 y te quedas en un 8, pero tienes que seguir en ello, porque a lo mejor con el 8 eres perfectamente feliz, ¿no? Paciencia. Y luego ver también la fuerza que has tenido en otros momentos en tu vida para
para solucionar problemas difíciles, tu propia fuerza, y ver que esto lo vas a poder superar también. Y a veces también tienes que fijarte en reacciones o fortalezas de otros que te puedan servir porque sean situaciones similares a la tuya y que puedan aprender. También hay que fijarse no solo en tu interior y en tus propias experiencias, tienes que ver también sabiduría de otras personas, ¿no? Que siempre es más enriquecedor 2 mentes que una mente, ¿no? Pues yo Sí. les animo a eso. Oye, Rocío, me encanta cómo traes esto, la autoestima, el confiar en tu camino. Empezamos hablando de incertidumbre y tu historia cuenta básicamente, sí, la incertidumbre no es el final y más bien creo que es lo que tenemos en la vida todos, solo que pensamos, irónicamente creemos que todo tiene que mantenerse fijo. Pero en la realidad lo único que existe el día es incertidumbre, no tenemos certeza de De absolutamente nada. nada más que al final va a llegar en algún momento y tampoco sabemos cómo ni cuándo. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido acá y que nos cuentes todo esto, lo poderoso de la historia de la timidez y cómo seguir adelante, emprender y toda esta historia de vida. Muchas gracias por habernos venido a compartir todo esto. Muchísimas gracias a Así es. vosotras. Ha sido un placer estar aquí y espero que, bueno, la experiencia o alguna de las experiencias de mi vida le pueda servir a alguien para animarse, ¿no? Para atreverse y para luchar. Aconsejo eso siempre, lucha. Mi vida está llena de lucha una detrás de otra, desde los 13 años que yo recuerde. Okay. Así es. Yo me quedo con tu frase de quiero vivir esta vida, ¿no? Sí, Y la quiero vivir bien. Entonces, pues a trabajar para ello, ¿no? Esto no llega solo, esto requiere, como ya escuchamos de Rocío, el volver a empezar, pues no significa empezar propiamente de cero, sino ir haciendo todo un bagaje, todo un baúl de experiencias para fortalecerte e ir eh, pues avanzando y logrando tus metas, ¿no? Gracias por estar acá y aceptar la invitación, Rocío, te agradezco mucho que hayas compartido tu generosidad para compartir esta parte de tu vida. Y también gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Coaching en Tacones. Si les resonó esta conversación, por favor compártanla y no dejen de seguirnos en redes para que sepan cuándo estaremos el próximo mes con alguna o algún otro invitado. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotras por invitarme.